Siempre creí que el almuerzo del domingo era el corazón de una familia. La mesa servida, el olor del guiso, las risas entre hijos y nietos, era mi momento favorito. Y cuando mi hijo Mateo se casó con Clara, pensé que todo sería aún más hermoso, que por fin tendría una nuera, una hija del alma. Preparé flores, pan fresco y mi mejor sonrisa de madre. Pero ese día, delante de todos, él me miró y me dijo con una frialdad que me heló el alma: «No toques la mesa, mamá. Es para mi suegra». Las palabras cayeron como una bofetada. En ese instante entendí que el amor puede humillar, cuando se mezcla con la vergüenza. Y si crees que esta historia termina con una madre llorando en la cocina, estás muy equivocado. Porque lo que vino después fue la ruina de quienes me humillaron y el renacimiento de la mujer que intentaron borrar. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si crees que ninguna madre debería ser tratada así, suscríbete, porque vas a sentir cada palabra de esta historia. Mi nombre es Rosa Morales, tengo 71 años, y durante mucho tiempo creí que la humildad bastaba para ser respetada. Pero descubrí, demasiado tarde, que incluso la bondad debe aprender a decir: basta. Aquella mañana amaneció con un aire distinto. El sol atravesaba las cortinas de lino y se deslizaba por el mármol del salón, reflejando la elegancia de los muebles que Clara había elegido con tanto esmero. El aroma del perfume caro que ella usaba se mezclaba con el guiso que yo tenía en la estufa. Mientras revolvía la olla, sentía el corazón apretado, pero también esperanzado. Había limpiado cada rincón, hasta el último detalle, porque ese domingo vendría la familia de mi nuera. Pensaba que sería un día tranquilo, familiar, quizá la oportunidad de acercarnos. No sabía que ese mismo mediodía mi hijo me rompería el alma con una sola frase. Coloqué flores frescas en un jarrón de cristal y me quedé observando la mesa. Era hermosa, cubierta con un mantel de seda beige, la vajilla de porcelana y las copas de cristal alineadas como si esperaran un brindis de celebración. Acomodé un plato que estaba un poco torcido, sin imaginar que ese gesto inocente me costaría el respeto de mi propio hijo. Escuché sus pasos detrás de mí, ese caminar rápido y molesto que ya me resultaba familiar. Antes de que pudiera sonreírle, su voz me atravesó el aire. «No toques la mesa, mamá», me dijo sin mirarme. «Es para mi suegra». Me quedé helada. No entendía al principio. Creí que había escuchado mal. Giré despacio, intentando no perder la calma. Él seguía ahí, impecable, con su camisa blanca y su reloj caro brillando bajo la lámpara dorada. Clara apareció justo detrás, con su vestido de diseñador y un gesto de aprobación hacia él. Yo solo alcancé a murmurar algo que ni siquiera recuerdo bien, una disculpa vacía que me salió del alma, pero nadie respondió. Sentí como la vergüenza me subía por el cuello. Bajé la mirada para que no vieran mis ojos húmedos y me refugié en la cocina. Desde ahí escuchaba las risas, los tonos educados, las copas que tintineaban con ese sonido elegante que tanto le gustaba a Clara. Ella siempre decía que en una casa con clase no se oían gritos, solo brindis. Y allí estaba yo, intentando no hacer ruido con los platos de plata mientras servía el vino francés que nunca probaba. En ese instante supe que mi lugar en esa casa no era más que el de una invitada que estorbaba. Cada palabra que escuchaba desde el comedor me dolía como si alguien me apretara el pecho. Hablaban de viajes, de su última estancia en un hotel boutique en París, de un restaurante elegante donde habían reservado una suite privada para celebrar un aniversario. Mateo reía. Esa risa que antes era mi orgullo, ahora sonaba vacía, distante, casi desconocida. Pensé en los años en que él comía sentado en mis piernas, con la cara llena de sopa. Pensé en los sacrificios, en las veces que ahorré para que pudiera estudiar, en las cuentas del banco que vacié para pagar su universidad. Todo eso cruzó mi mente en un segundo. Cuando me llamó desde la sala, fui de inmediato. «Limpia la cocina, mamá», dijo con un tono que no dejaba lugar a ternura. No protesté. Tomé el trapo y volví a mi rincón, como si la obediencia fuera el último hilo que aún me mantenía unida a él. Mientras lavaba los platos de porcelana, me miré en el reflejo del agua. Había algo distinto en mis ojos. Ya no era tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de decepción y cansancio,
como si de pronto entendiera que algo en mí debía cambiar. Esa tarde, cuando todos se fueron, el piso quedó en silencio. El olor a perfume caro todavía flotaba en el aire, mezclado con el del vino caro derramado sobre el mantel. Me senté un momento a mirar las copas vacías, los restos del almuerzo y el eco de las risas ajenas. En el fondo del corazón sentía un hueco enorme, pero también una chispa que no supe nombrar. No era rabia. Era una especie de despertar. Algo dentro de mí empezaba a mirar las cosas con claridad. Recogí los platos y los llevé al fregadero. Cada vez que el agua caía, me parecía que lavaba un pedazo de lo que había sido. La cocina estaba impecable, pero dentro de mí había un desorden imposible de ordenar. Me prometí no llorar, no esa noche. Cerré la llave y me quedé quieta, con las manos mojadas y el alma ardiendo. Por primera vez en muchos años, me permití sentir la soledad como algo propio. Ya no era la madre de alguien. Era yo, y nada más. Subí a mi cuarto, ese pequeño espacio al final del pasillo, sin ventanas ni adornos. Me quité los zapatos, me senté en la cama y observé mis manos. Las mismas que habían limpiado lágrimas, cocinado sueños y sostenido su mundo. Las mismas que ahora temblaban. En esa habitación silenciosa me prometí no volver a mendigar cariño. Si me habían cerrado la puerta del comedor, algún día abriría la mía propia, aunque fuera con las uñas. Antes de dormir, miré una foto vieja de Mateo cuando era niño. Sonreía, abrazándome, con la inocencia que ya no reconocía. Le acaricié el rostro con la yema de los dedos y susurré algo que no sé si era una oración o una despedida. Ojalá la vida te enseñe lo que olvidaste, dije. Luego apagué la luz. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente a mi pequeño naufragio. Y yo me dormí sabiendo que, de alguna forma, mi historia apenas comenzaba. Desde la cocina escuchaba cómo reían. Ese sonido, que antes me llenaba de orgullo, ahora me atravesaba como un cuchillo. Las copas de cristal chocaban con elegancia, las voces hablaban de cuentas bancarias, de propiedades en la costa, de viajes planeados con la agencia más exclusiva de Madrid. Yo, detrás de la puerta, seguía sirviendo el guiso como si fuera invisible. Había aprendido a moverme sin hacer ruido, a no interrumpir su mundo de perfume caro y vajillas importadas. Pensaba en cómo mi casa, esa misma casa, se había llenado de lujo, pero se había vaciado de amor. Clara se acercó un momento al umbral de la cocina. Su perfume me envolvió, fuerte, dulce, casi sofocante. No te preocupes por el postre, Rosa, lo servirá la empleada del catering, dijo sin verme. Quise responder, pero me mordí la lengua. Apreté el trapo que tenía en las manos y sentí que el jabón me quemaba los dedos. Ella volvió al salón con su vestido de diseñador, ese rojo que tanto le gustaba porque combinaba con el bolso de cuero italiano que presumía en cada comida. Desde lejos escuché su risa, tan artificial que hasta el aire parecía fingir. Mateo hablaba de negocios con un tono que no reconocí. Decía que pronto abriría una cuenta conjunta con su suegro para invertir en un club privado de golf. La estabilidad es lo más importante, dijo, y todos asintieron. Yo recordé los años en que la palabra estabilidad significaba tener arroz en la alacena y la renta pagada. Qué diferentes sonaban sus palabras ahora, entre copas de vino caro y risas ensayadas. Limpié la encimera despacio, esperando que mi silencio no llamara la atención. Cuando escuché mi nombre, el corazón me dio un vuelco. Clara decía, Mateo, tu madre parece la asistenta, de verdad deberías ponerle límites. Él no contestó. Solo se oyó el sonido del tenedor golpeando el plato. Quise creer que se había molestado, que la corregiría, pero su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Me quedé inmóvil, mirando el reflejo del aceite en la sartén, viendo mi rostro distorsionado, como si ya no fuera mío. A veces el dolor no grita, solo se acomoda en el pecho y se queda ahí. Decidí asomar la cabeza al salón. Las lámparas doradas iluminaban sus rostros felices. El mármol brillaba bajo la luz cálida, y los cubiertos de plata parecían bailar sobre los platos de porcelana. Todo era lujo. Pero en medio de esa elegancia, me sentí más pobre que nunca. Tomé el postre que había preparado con mis propias manos, un flan casero con caramelo, y caminé despacio hacia la mesa. Quería al menos sentirme parte del momento. Ponlo con cuidado, Rosa, dijo Clara, sin mirarme.
Esa vajilla es de colección. Sentí como las mejillas se me encendían. Lo coloqué con delicadeza, temblando por dentro. No era miedo a romper la porcelana, era miedo a seguir rompiéndome yo. Escuché que alguien comentaba que el flan olía bien, pero nadie me dio las gracias. Era como si mi esfuerzo fuera parte del mobiliario, algo que se daba por hecho, como el brillo del piso o las cortinas de seda. Me retiré despacio. Desde el pasillo, los observaba. Mateo sonreía como si todo fuera perfecto, como si yo no existiera. De pronto me vi reflejada en el espejo del fondo, mi blusa arrugada, mi cabello sin teñir, mis manos marcadas por los años. Clara hablaba de un viaje a Italia, de un restaurante elegante frente al mar. Su voz sonaba segura, arrogante. Pensé en mi propia voz, cómo se había ido apagando con los años, hasta volverse casi un susurro. Cuando el almuerzo terminó, recogí los restos mientras ellos seguían charlando. En cada plato veía el desperdicio, en cada servilleta manchada, una parte de mi dignidad. Escuché a Mateo decir algo sobre transferir dinero para un nuevo proyecto, y pensé, si supieras de verdad lo que cuesta ganarse el pan, no hablarías así. En silencio, seguí limpiando, porque era lo único que podía hacer sin romper la paz que tanto cuidaban. Esa noche, mientras guardaba los platos de plata en el armario, Mateo se acercó. Traía una copa en la mano y un gesto frío. No te metas más en mis cosas, mamá. No entiendes nuestro mundo. Sentí un nudo en la garganta. Quise responderle que ese mundo lo había construido con mis manos, con mis ahorros, con mis desvelos. Pero no dije nada. Solo asentí y me alejé. A veces el silencio pesa más que cualquier respuesta. Subí a mi cuarto. Encendí la lámpara pequeña de la mesita y me quedé mirando el techo. Afuera seguía oyéndose la música suave del salón, un piano que sonaba distante, elegante, ajeno. Pensé en el futuro, en la vida que estaba llevando. No era la que había soñado, pero algo dentro de mí empezaba a moverse, una inquietud nueva, una especie de fuego lento que me recordaba que aún tenía voz, aunque me hubieran hecho creer que no. Mi cuarto estaba al fondo del pasillo, justo al lado del lavadero. Cada vez que pasaba por ahí, sentía el olor del detergente mezclado con humedad. No había ventanas, solo una pequeña rendija por donde entraba algo de aire cuando el viento quería. Era un espacio diminuto, con una cama de una plaza, un buró viejo y una lámpara que parpadeaba cada tanto. Decían que era temporal, que mientras se remodelaba el cuarto de visitas podía quedarme allí. Pero la remodelación nunca llegó. Aprendí a guardar silencio, a encogerme entre esas paredes sin protestar. No quería dar motivos para que me miraran con fastidio. Mientras ellos dormían en su habitación principal, rodeados de muebles de diseñador y sábanas de seda, yo me arropaba con una cobija vieja que aún olía a la casa donde cría Mateo. A veces me preguntaba si él recordaba ese olor, el de la pobreza digna, del amor sin lujos, del esfuerzo diario. Escuchaba la televisión encendida, las risas, el sonido de las copas de cristal, y me preguntaba cuándo se había roto el hilo que nos unía. En esa cama estrecha, los pensamientos no me dejaban dormir. Una noche escuché a Clara hablar por teléfono. Su voz llegaba clara a través del pasillo. No puedo invitar a nadie a casa, con esa mujer aquí, decía. Me quedé quieta, con las manos apretadas sobre las rodillas. Esa mujer. Así me llamaba. Como si fuera una sombra, una molestia. Pensé en salir, en decirle algo, pero no lo hice. No valía la pena enfrentar a alguien que no entendía de respeto. Me limité a cerrar los ojos y respirar hondo, para que el aire no se llenara de rabia. A veces, por las tardes, me asomaba al balcón del pasillo, donde apenas se veía un pedazo del jardín. Escuchaba el sonido del agua cayendo de la fuente, el canto de los pájaros que se posaban sobre las rejas. Ese era mi momento de calma, aunque fuera breve. Me recordaba que el mundo seguía existiendo más allá de esa casa llena de mármol, espejos y silencio fingido. Era mi pequeño escape, un refugio invisible dentro del encierro. Allí pensaba en mi esposo, en cómo habría reaccionado al ver en qué se había convertido su hijo. Un día, mientras doblaba mi ropa, me di cuenta de que mi cajón estaba cada vez más vacío. Algunas de mis cosas habían desaparecido. Mis perfumes baratos, un suéter de lana, una foto enmarcada de cuando Mateo era niño.
Nadie decía nada, y yo no preguntaba. Tal vez las habían tirado, tal vez las habían escondido. Empecé a entender que el desprecio también se demuestra quitándote lo que te pertenece poco a poco. Así, sin palabras, hasta que un día no queda nada de ti en el lugar que llamabas hogar. Cada vez que Clara entraba en la habitación principal, el sonido de sus tacones resonaba por el pasillo. A veces, por inercia, me ponía de pie cuando la escuchaba venir, como si mi cuerpo recordara el respeto que se le tiene a quien manda. Pero ella casi nunca me dirigía la palabra. Si lo hacía, era para darme instrucciones cortas. Cierra la puerta, Rosa. Limpia la mesa del jardín. No olvides pagar la cuenta del banco con la tarjeta de Mateo. Y yo obedecía, no por miedo, sino porque quería mantener la paz. Una paz que no era mía. Una noche, mientras doblaba las sábanas limpias, me detuve. La tela suave entre mis manos me recordó otro tiempo, cuando mi casa era mía, cuando podía decidir el color de las cortinas o el orden de los muebles. Recordé las tardes en las que Mateo corría por el pasillo con los pies descalzos, pidiendo merienda. Ahora era un hombre de traje, con una esposa elegante y una mirada fría. La distancia entre nosotros era más grande que cualquier pasillo. Y no se medía en metros, sino en amor perdido. Abrí el armario buscando un suéter, y entre las mantas del estante superior vi el sobre amarillento. Lo reconocí de inmediato, la escritura de mi esposo, su letra firme. Mis manos temblaron. Lo bajé despacio y lo sostuve contra el pecho. Dentro estaban los documentos de la casa, esa misma casa donde ahora era una invitada indeseada. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. No era solo un papel. Era mi vida entera guardada en silencio. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el sobre la mesita, iluminado por la lámpara parpadeante. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo de poder, algo que ellos no sabían que aún conservaba. No era dinero ni joyas, era la verdad. Una verdad que podía cambiarlo todo si decidía usarla. Me asustó pensar en lo que eso significaría, pero al mismo tiempo, me dio fuerza. Tal vez no era tan invisible como creían. A la mañana siguiente, cuando el sol empezó a colarse por la rendija del techo, supe que algo dentro de mí había cambiado. Ya no me sentía solo una sombra. Había una decisión creciendo, lenta pero firme. Me levanté, guardé el sobre en mi bolso y salí del cuarto con la cabeza en alto. No sabía qué iba a hacer todavía, pero sí sabía una cosa, no iba a seguir viviendo en el cuarto de la vergüenza. Y aunque nadie lo notó, ese fue el primer paso de mi regreso. A la mañana siguiente, limpié el pasillo principal, ese que Clara llamaba la galería, porque estaba lleno de cuadros caros y lámparas que parecían joyas. Cada paso que daba sobre el mármol dejaba una huella que luego tenía que borrar con el trapo húmedo. Así pasaban mis días, entre el brillo del lujo y la sombra del olvido. A veces me detenía a mirar las fotos enmarcadas, Mateo y Clara sonrientes en un hotel boutique de Roma, en una suite con vista al mar, rodeados de copas de vino y flores. En ninguna de esas imágenes había espacio para mí. Yo era un nombre que se mencionaba con incomodidad. Mientras pasaba el paño por los muebles de madera, escuché sus voces en la sala. Mateo hablaba con su suegra, esa mujer elegante que nunca disimuló su desdén. Tenía la costumbre de usar perfume caro, tan fuerte que anunciaba su llegada antes de que se la viera. Su madre tiene buenas manos para limpiar, dijo con una risa corta, mirando hacia mí. Mateo no contestó. Solo fingió revisar su teléfono. El silencio fue su manera de estar de acuerdo. Me tragué las palabras que querían salir. Una parte de mí todavía esperaba que me defendiera. Seguí limpiando, intentando no escuchar más. Pero era imposible. Cada frase me golpeaba como un recordatorio de que allí, entre el mármol y los espejos, mi dignidad se desvanecía poco a poco. Pensé en mi esposo y en lo que habría sentido si viera a nuestro hijo tratando a su madre como a una empleada. Me imaginé su voz firme, su mirada dura, defendiendo lo que yo no podía. Cerré los ojos un momento, y la rabia se mezcló con tristeza. Era un dolor que no hacía ruido, pero que quemaba por dentro. Cuando me pidieron preparar café, fui a la cocina. El aroma llenó el aire, ese olor que siempre me había traído paz. Serví las tazas en la bandeja de plata y regresé al salón. Al acercarme,
Clara movió un cojín y me señaló el suelo sin mirarme. «Ten cuidado con la alfombra, es nueva», dijo. Sus palabras caían con elegancia, pero estaban hechas para herir. Puse las tazas sobre la mesa y di un paso atrás. Me sentía extraña en mi propia casa, como una invitada que no encajaba en la decoración. Al retirarme, escuché cómo la suegra de Clara comentaba sobre la herencia de su familia, sobre inversiones en cuentas del extranjero, sobre dinero que generaba más dinero. Yo bajé la vista. No por envidia, sino por resignación. Había vivido toda mi vida creyendo que la riqueza estaba en los afectos, en el respeto, en las manos que se ayudan. Pero en esa casa el amor parecía medirse por tarjetas de crédito y propiedades. Y cada palabra me confirmaba que ya no pertenecía a ese mundo que yo misma había ayudado a construir. Cuando subí las escaleras para limpiar la terraza, el viento me golpeó el rostro. Desde ahí arriba podía ver el jardín impecable, las flores podadas al milímetro, el brillo del agua en la fuente. Todo era perfecto, pero no había vida. A veces pensaba que hasta las plantas obedecían a Clara. Me apoyé en la baranda y respiré hondo. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Solo quedaba una sensación seca, una calma que no era paz, sino cansancio. El orgullo que alguna vez sentí por mi hijo se había convertido en algo que me dolía nombrar. Bajé de nuevo. Mateo me pidió que ordenara los recibos de la casa. Entre las carpetas, encontré facturas de restaurantes elegantes, gastos de agencia de viajes, compras en tiendas de diseñador. Todo pagado con la misma cuenta que un día había sido mía, la cuenta donde guardé mis ahorros para que él tuviera un futuro. No dije nada. Guardé los papeles y fingí normalidad. Pero esa noche, cuando estuve sola, saqué el sobre del bolso. Lo miré durante largo rato, pensando en el poder que ese pedazo de papel podía tener. Lo guardé de nuevo, no por miedo, sino por estrategia. Aprendí que a veces el silencio vale más que una discusión. Dejé que Clara siguiera creyendo que yo era débil. De algún modo, eso me daba ventaja. Mientras todos dormían, recorrí la casa con la mirada. El brillo de las lámparas, los cristales, las cortinas de seda, todo ese lujo no tapaba la podredumbre que había debajo. Y aunque nadie lo sabía, cada rincón que limpiaba era una promesa. Algún día, este suelo volverá a reconocer mis pasos. A la mañana siguiente, Clara salió temprano. La vi desde la ventana, con su bolso de cuero y su abrigo beige, subiendo al coche con su madre. Mateo la despidió con un beso en la mejilla, sonriendo como un niño obediente. Cuando el motor se perdió en la esquina, el silencio quedó flotando. Era el primer momento de calma en días. Me senté en la escalera, cerré los ojos y dejé que la luz del sol me tocara la cara. Sentí un impulso de libertad, pequeño, pero real. Como si por fin pudiera respirar sin pedir permiso. Esa tarde, guardé el sobre dentro de mi bolso y me miré al espejo. Las arrugas, las ojeras, las manos secas, todo me hablaba del tiempo perdido. Pero también vi algo nuevo, una firmeza que nunca antes había notado. Mientras la fragancia francesa de Clara todavía flotaba en el aire, me prometí algo en silencio. Algún día, ese perfume se mezclará con el olor del miedo. Y cuando eso ocurra, ella sabrá lo que se siente perder lo que no se valora. ¿Y tú? Si la humillación se instalara en tu propia casa, ¿te irías para salvar tu paz o te quedarías para recuperar tu dignidad? Ese domingo la casa amaneció con un aire de ceremonia. Desde temprano llegaron cajas de comida de un restaurante elegante del centro, el mismo donde Clara solía presumir que tenían mesa reservada cada mes. Los aromas eran tan finos que parecían ajenos a mi cocina. Trufas, vino caro, especias que no sabía pronunciar. Yo miraba todo en silencio, moviéndome entre los empleados que entraban y salían con bandejas de plata y copas de cristal. En esa coreografía de lujo, yo era la sombra que nadie veía. Clara daba órdenes con su tono suave pero filoso, como quien dirige un espectáculo del que yo jamás sería parte. Me pidió que ayudara a pulir la vajilla. Eran piezas de colección, con bordes dorados y flores pintadas a mano. «Ten cuidado, Rosa, una sola de estas cuesta más que tu salario de un mes», dijo sin mirarme. No respondí. Sentí como la vergüenza me subía por la garganta, pero la contuve. Mateo pasó detrás de ella, elegante,
con su camisa planchada y su reloj de lujo brillando bajo las luces del candelabro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la vista. Ese gesto, pequeño, fue más doloroso que cualquier palabra. El comedor parecía un museo, mantel de lino blanco, cubiertos de plata, sillas tapizadas en terciopelo beige, flores frescas traídas de una florería exclusiva. Yo, parada a un costado, pensaba en lo irónico que resultaba todo. La casa que compré con años de sacrificio ahora servía de escenario para una cena donde ni siquiera tenía derecho a sentarme. Clara iba y venía, revisando cada detalle, moviendo copas y colocando servilletas con una precisión que rozaba la obsesión. Todo debía verse perfecto, incluso si debajo de esa perfección había desprecio. Cuando llegaron los invitados, el aire cambió. Perfumes caros, risas contenidas, saludos llenos de fingida cortesía. Todos hablaban de negocios, de inversiones, de viajes. Escuché que uno de los hombres mencionó una transferencia millonaria a una cuenta en Suiza, como si hablar de dinero fuera una muestra de clase. Yo servía las copas con cuidado, intentando no temblar. Cada palabra me recordaba que estaba fuera de ese mundo, aunque lo hubiera sostenido desde abajo. Era una espectadora obligada de una obra que me dolía mirar. Al traer la segunda bandeja, Clara frunció el ceño. «Rosa, no uses ese delantal. Está viejo», dijo con una sonrisa que no era sonrisa. «Es el único que tengo», respondí con calma. «Pues no te acerques tanto a la mesa», replicó, y siguió sirviendo el vino francés sin mirarme. Sentí el calor en el rostro, ese ardor que no se ve pero quema. Los invitados fingieron no escuchar. En las casas ricas, las humillaciones se esconden entre los cubiertos. Cuando fui a la cocina, escuché como uno de los hombres preguntaba si la casa era de Mateo. Clara respondió con orgullo: «Sí, la compramos hace unos años». Me quedé quieta. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de ira y tristeza. Ellos se adueñaban de mis recuerdos, de mis paredes, de cada rincón que construí con el sudor de mis manos. Abrí el grifo para no oír más, pero las voces seguían resonando en mi cabeza. Me repetía que no era el momento, que debía esperar, que la verdad aún tenía su hora. Cuando regresé al comedor, el ambiente era de celebración. Mateo contaba anécdotas de su infancia, pero las contaba como si yo no hubiera estado ahí. Decía: «Mi padre me enseñó o aprendí solo», borrándome de su historia. Me dolió escucharlo. No porque me negara, sino porque lo decía con naturalidad, como si de verdad creyera que su vida había empezado lejos de mí. Tomé un respiro y me obligué a mantenerme erguida. No iba a darles el gusto de verme rota. Al levantar los platos vacíos, noté un documento doblado sobre la consola. Era un contrato de propiedad, con el nombre de Mateo escrito arriba. Fingí no darle importancia, pero al doblarlo para limpiar debajo, vi mi nombre en el encabezado del archivo original. Era el contrato de la casa, el que yo había firmado años atrás. Me quedé helada. Ellos no sabían que ese documento todavía existía, ni que el notario de mi difunto esposo seguía guardando una copia. La sangre me hirvió, pero mantuve la calma. La justicia, como el café, debe servirse en su momento exacto. Cuando la cena terminó, me encargué de recogerlo todo. Los invitados se fueron con sonrisas fingidas y promesas vacías. Clara se despidió en la puerta, y Mateo subió a su habitación sin decir una palabra. Yo me quedé sola en la cocina, mirando los restos de la noche, copas manchadas, servilletas arrugadas, migas sobre la mesa. Todo ese lujo se me antojó hueco, triste, como una carcasa brillante sin alma. Lavé cada plato con cuidado, como si al hacerlo limpiara también mi rabia. Antes de dormir, guardé el sobre con los papeles en el fondo del armario. Cerré la puerta con llave y me quedé un momento frente al espejo. Mi reflejo me devolvía una mirada distinta. Ya no era solo cansancio, era determinación. No sabía aún cómo ni cuándo, pero esa casa volvería a llamarse como debía. Mi nombre. Y aunque nadie más lo supiera, esa noche comenzó mi verdadera cena, la del silencio y la paciencia. Esa noche, la casa parecía otra. El silencio no era paz, era un muro. Después del banquete, todo había quedado impecable. Los platos guardados, las copas alineadas, el olor del vino caro flotando todavía en el aire. Clara había subido al dormitorio principal,
y Mateo permanecía en el salón, revisando unos documentos con una copa en la mano. Desde el pasillo, lo observé. Tenía el ceño fruncido, concentrado en sus papeles, como si todo lo que importara estuviera en ese mundo de cuentas y negocios. En la mesa, su teléfono vibró. Alcancé a ver el nombre de Clara en la pantalla. No atendió. Pasaron unos minutos antes de que el sonido del timbre del móvil rompiera el silencio otra vez. Esta vez lo tomó y respondió. Su voz cambió. Se volvió más baja, más tensa. Clara, te dije que lo hablaríamos mañana, dijo. Me acerqué un poco, fingiendo ordenar unos cojines, y escuché frases sueltas. Sí, mamá tiene que entender su lugar. No pienso discutir eso ahora. Su tono era firme, casi molesto. Entonces escuché lo que me heló la sangre. Si no pone límites, lo haré yo. La voz de Clara era una orden disfrazada de consejo. Sentí un escalofrío. Me quedé de pie, inmóvil. No quise seguir escuchando, pero no pude evitarlo. Mateo respondió, ya veremos, no quiero problemas, ¿ok? Y colgó. Luego soltó un suspiro largo, cansado, y apoyó la cabeza en las manos. Por un segundo, me dio lástima. Parecía perdido entre dos mundos, el de la familia que lo crió y el que lo deslumbró con promesas de estatus. Pero la lástima se desvaneció cuando recordé sus palabras de esa tarde. No te acerques a la mesa, mamá. Esa frase era la herida que no cicatrizaba. Decidí ir a la cocina por un vaso de agua. En el camino, vi el reflejo de la lámpara dorada sobre el suelo de mármol. Pensé en lo mucho que brillaba ese piso y en lo poco que quedaba de mi reflejado ahí. Me pregunté si alguna vez volvería a sentirme dueña de ese espacio. En el fregadero, el agua cayó con un sonido suave, casi hipnótico. Era lo único real en esa casa de apariencias. Pensé que a veces el silencio se convierte en un grito invisible, y esa noche lo entendí con claridad. Subí a mi cuarto con el vaso en la mano. Encendí la lámpara pequeña y saqué el sobre del bolso. Lo abrí con cuidado, como quien despierta un secreto dormido. Los documentos estaban intactos, con el sello del notario de mi difunto esposo. Al leer mi nombre, sentí un nudo en la garganta. Esa hoja de papel representaba algo más que una propiedad. Era mi voz escrita, mi derecho a existir dentro de esas paredes. Si ellos pensaban que podían echarme, no sabían lo que guardaba en silencio. Me quedé un rato observando los papeles sobre la cama. Recordé las veces que acompañé a mi marido al banco, cuando abrimos la cuenta para comprar esta casa. Cómo calculábamos cada gasto, cada transferencia, con la esperanza de dejarle algo a Mateo. Él era nuestro orgullo. Nunca imaginé que ese orgullo se convertiría en el arma que ahora me hería. Cerré los ojos y sentí un temblor leve en el pecho, no de miedo, sino de determinación. Había algo en mí que empezaba a despertar. Decidí que necesitaba asesoría. Un pensamiento me atravesó la mente. El viejo notario, amigo de mi esposo, todavía vivía en el barrio de Salamanca. Lo recordaba bien, un hombre correcto, reservado, de voz tranquila. Tal vez él podía decirme si esos documentos seguían teniendo validez. No era que dudara, pero necesitaba confirmarlo. Quería estar segura antes de actuar. No se trata solo de tener la verdad, sino de saber cuándo usarla. Y mi momento se estaba acercando. Esa madrugada, bajé al comedor. Todo estaba oscuro. Solo el brillo tenue del reloj de pared iluminaba la estancia. Me senté frente a la mesa y pasé la mano por la superficie pulida. Cerré los ojos y respiré profundo. Era absurdo, pero sentía que esa mesa me hablaba. Cada vez que alguien me humillaba frente a ella, más ganas tenía de reclamar mi lugar. No por orgullo, sino por justicia. Me prometí que algún día volvería a sentarme ahí sin pedir permiso. Volví a mi cuarto, guardé los documentos y apagué la luz. En la penumbra, escuché cómo Mateo subía las escaleras. Caminaba despacio, como si arrastrara el peso de su propia culpa. La puerta de su habitación se cerró con suavidad, y el silencio regresó. Me recosté, mirando el techo. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Sentí calma, una calma que venía de saber algo que ellos ignoraban. Y a veces, el secreto de quien ha sido humillado es su mejor arma.
A la mañana siguiente, me despertó el aroma del café recién hecho. Clara hablaba por teléfono en el jardín, riendo, como si nada hubiera pasado. Me acerqué a la ventana y la vi con su bata de seda, impecable, rodeada de flores. Su mundo seguía igual, pero el mío ya no. No sabía cómo, pero estaba segura de algo. Muy pronto, los papeles cambiarían de manos. Y cuando eso ocurriera, el silencio se rompería, pero esta vez, a mi favor. Salí de casa temprano, antes de que Clara bajara a desayunar. El aire de Madrid estaba fresco y el cielo, despejado. Caminé hasta la parada del autobús con el sobreguardado en el bolso de cuero que había usado toda mi vida, ese que aún conservaba el olor del pasado. Tenía el corazón acelerado, no de miedo, sino de expectativa. Tomé el asiento junto a la ventana y vi cómo la ciudad despertaba. Tiendas abriendo, autos apresurados, gente con prisa por llegar a sus oficinas. Yo, en cambio, solo tenía un destino: el despacho del notario que había firmado la escritura de mi casa hace más de 20 años. El trayecto se me hizo eterno. En cada semáforo repasaba los recuerdos. Recordaba a mi esposo contando los billetes, haciendo cálculos en una libreta, sonriendo cuando al fin logramos hacer la transferencia para comprar la propiedad. En aquel entonces, no teníamos lujos, pero teníamos sueños. El banco nos trató como si fuéramos invisibles, y aún así lo logramos. Esa casa era más que ladrillos, era el símbolo de todos nuestros sacrificios. Ahora, con el sobre en el bolso, sentía que llevaba sobre los hombros todo lo que habíamos construido juntos. Cuando llegué al barrio de Salamanca, todo olía a dinero. Calles limpias, escaparates con joyas, autos caros estacionados frente a cafeterías donde la gente hablaba de negocios con voz baja. Caminé despacio, buscando la placa dorada que recordaba. Notaría Fernández y Asociados. Estaba igual que la última vez, solo más elegante. Entré. El suelo de mármol reflejaba la luz de las lámparas, y el aire olía a madera pulida y perfume caro. Me sentí fuera de lugar, pero no retrocedí. Me anuncié con la recepcionista, una mujer joven, perfectamente maquillada, que me miró con una mezcla de curiosidad y condescendencia. «Vengo a ver al señor Fernández», dije. «Soy Rosa Morales». Ella revisó un registro en la computadora y me pidió que esperara. Me senté en un sillón de cuero negro, tan suave que parecía tragarse el cuerpo. El reloj marcaba las 11:30 cuando una puerta se abrió y una voz grave dijo: «Doña Rosa, pase, por favor». Era él. Había envejecido, sí, pero su mirada seguía siendo la misma, serena, amable. Me invitó a sentarme y me ofreció café. «Hace muchos años que no la veía», dijo con una sonrisa sincera. Sentí un nudo en la garganta, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me hablaba con respeto. Le entregué el sobre. «Quiero saber si estos documentos siguen siendo válidos», dije, intentando que mi voz no temblara. Él los abrió, ajustó sus lentes y empezó a leer con detenimiento. Mientras revisaba, yo observaba las estanterías llenas de carpetas, cada una con nombres, historias, vidas guardadas en tinta. Pensé en cuántas personas habrían pasado por ahí buscando justicia, igual que yo. «Doña Rosa», dijo al fin, levantando la vista, «estos documentos son perfectamente válidos. Usted es la propietaria legal de la casa». Sentí un calor repentino en el pecho, una mezcla de alivio y poder. Me quedé callada unos segundos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «Entonces, ¿puedo recuperarla?», pregunté. Él asintió, con una calma que me dio seguridad. «Claro que sí. Tendría que iniciar un proceso formal, pero si usted quiere, puedo ayudarla». Apreté las manos sobre el bolso. No sabía si reír, llorar o gritar. Por dentro, algo se enderezó. Después de tantos años de agachar la cabeza, escuchar esas palabras me devolvió una parte de mí que creía perdida. No era venganza, era justicia. Pura, simple, necesaria. Acepté su ayuda. Firmé algunos documentos y escuché sus indicaciones. Me explicó los pasos, los plazos, los requisitos. Cada palabra me sonaba a esperanza. Cuando terminé, guardé las copias en mi bolso y lo cerré con cuidado, como si protegiera un tesoro. Él me acompañó hasta la puerta y dijo algo que nunca olvidaré: «No deje que el silencio le quite lo que le pertenece».
Asentí, sin poder responder. Afuera, el aire me pareció más limpio. Caminé despacio, con una sensación nueva, la de volver a tener control sobre mi vida. Pasé frente a un escaparate y vi mi reflejo entre vestidos caros y bolsos de diseñador. Me observé con atención, la ropa sencilla, el rostro cansado, el paso lento. Pero detrás de todo eso, había una mirada distinta, una luz que no recordaba. Por primera vez en años, me vi fuerte. No porque tuviera dinero, sino porque tenía verdad. Esa verdad me pertenecía, y no había lujo ni estatus que pudiera borrarla. Compré un café en una esquina y lo bebí despacio, saboreando el momento como quien prueba algo que creía perdido. De regreso a casa, todo parecía igual, pero yo no lo era. Clara seguía dando órdenes por teléfono, Mateo hablaba de inversiones, y el olor del perfume caro flotaba en el aire como un recordatorio constante de su mundo. Pero ahora, cada palabra, cada gesto, cada risa fingida me resbalaba. Tenía un plan, y esta vez lo seguiría sin prisa, con la paciencia que aprendí del dolor. Subí a mi habitación, guardé los nuevos documentos y sonreí. El silencio volvía a ser mi aliado, no mi castigo. Esa noche dormí mejor que nunca. Soñé con mi esposo, con su voz diciéndome que lo había hecho bien. Al despertar, la luz del amanecer entraba por la rendija del techo, tibia y tranquila. Supe entonces que no había vuelta atrás. La dignidad, una vez recuperada, ya no se pierde. A veces tarda en llegar, pero cuando llega, ilumina hasta los rincones donde antes solo había miedo. Regresé a casa al atardecer. El cielo tenía ese color entre naranja y violeta que me recordaba los días felices, cuando Mateo era niño y solíamos sentarnos en el balcón a mirar el sol desaparecer. Al entrar, el olor del perfume de Clara me devolvió al presente. Todo seguía igual, el mármol reluciente, las flores recién cortadas, la música suave saliendo del altavoz del salón. Parecía una postal de perfección. Pero yo ya no era parte del decorado. Cerré la puerta con cuidado, guardé el sobre en mi bolso y respiré hondo. Sabía que la calma que sentía era apenas la antesala de algo más grande. Mateo estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino. Vestía de manera impecable, como siempre, camisa blanca, pantalón oscuro, el reloj de lujo en la muñeca. Me miró con una mezcla de curiosidad y distancia. «Llegas tarde, mamá», dijo sin levantar demasiado la voz. «Tuve que hacer unas diligencias», respondí. No preguntó más. Me ofreció una copa. «Toma, te hará bien». Dudé un momento antes de aceptar. El vino era fuerte, elegante, de esos que dejan un aroma que permanece incluso después del trago. Lo probé y me supo a contradicción, dulce y amargo al mismo tiempo. Nos quedamos un rato en silencio, sentados uno frente al otro. Era un silencio denso, incómodo, lleno de palabras que no se decían. Lo miré y pensé en lo mucho que había cambiado. Su rostro, antes tierno, ahora era una máscara de control. Me pregunté si él también se daba cuenta de la distancia que nos separaba. Quise preguntarle si aún recordaba las noches en que me decía «te quiero, mamá» antes de dormir, pero me contuve. A veces, recordar duele más que callar. Así que brindamos. 2 copas que sonaron como promesas rotas. Clara bajó unos minutos después, envuelta en una bata de seda color perla. Se acercó a él, le acarició el cabello y me miró sin disimular su desdén. «Mateo, mañana tenemos que ir al banco, no lo olvides. Hay que transferir los fondos para el nuevo proyecto». Él asintió, distraído, sin voltear a verme. Yo terminé mi copa despacio, sintiendo cómo el vino se mezclaba con el sabor amargo del desprecio. Clara siempre encontraba la manera de recordarme que no pertenecía a su mundo. Cada palabra suya era una piedra más en el muro que levantaba entre madre e hijo. Cuando ella se fue, él suspiró. «Mamá, a veces siento que no encajas aquí. No lo tomes mal, pero este ambiente es distinto, más exigente». Lo escuché sin interrumpirlo. Me dolía cada sílaba, pero no mostré nada. «No te preocupes, hijo», dije. «Ya aprendí a callar». Y lo dije tan tranquilo que ni él supo cómo reaccionar. Me sonrió apenas, como si no hubiera entendido el peso de mis palabras. Pero dentro de mí, esa frase tenía filo.
No era resignación. Era advertencia. Después de que se fue a dormir, recogí las copas y las lavé en silencio. El sonido del cristal chocando con el agua me recordó una canción antigua, una de esas que hablan de despedidas sin gritos. En ese instante me di cuenta de algo. El silencio no siempre es derrota. A veces, es la pausa antes del golpe. Sequé las copas y las guardé en el estante, alineadas, perfectas, igual que la mentira que sostenía esa casa. Pero ahora, cada cosa que tocaba me pertenecía de nuevo, aunque ellos aún no lo supieran. Subí las escaleras despacio, con el bolso apretado contra el pecho. Me detuve frente a la puerta del dormitorio principal. Desde dentro llegaba la voz de Clara, riendo por teléfono. Sí, mañana le pido que firme, así todo quedará a nombre de Mateo. La frase me atravesó como un puñal. Me alejé sin hacer ruido. Sabía que no tenía que confrontarla todavía. Mi fuerza estaba en el tiempo, en la paciencia, en el poder de la verdad guardada. En mi cuarto, abrí el sobre y saqué los documentos. Los extendí sobre la cama y los observé como si fueran un mapa. «Esta casa es mía», susurré. Lo repetí varias veces, despacio, para recordármelo. La tinta aún brillaba bajo la luz de la lámpara, como si el papel también respirara alivio. Cerré el sobre y lo escondí bajo el colchón. Sentí una calma nueva, distinta. Era el tipo de calma que antecede a la decisión. No sabía cuándo, pero pronto todo cambiaría. Esa noche dormí poco. Soñé con mi esposo, con su voz diciendo: «No te dejes, Rosa, no te quites el lugar que te ganaste». Me desperté antes del amanecer. Preparé café y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad comenzaba a moverse. Adentro, el silencio del vino aún pesaba en mis labios. Pero ya no era un silencio triste. Era el sonido del principio de algo que no podía detenerse. ¿Y tú? Si tu propia familia te hiciera sentir ajena en tu propia casa, ¿seguirías callando por amor o hablarías, aunque eso lo cambiara todo? El amanecer del día siguiente olía a perfume francés. Clara había rociado toda la casa con su fragancia habitual, esa mezcla dulce y arrogante que me irritaba y fascinaba al mismo tiempo. Dijo que esa noche tendríamos invitados importantes. Yo ya sabía lo que eso significaba: una cena elegante, una larga lista de instrucciones y mi presencia reducida al mínimo. Pasé la mañana limpiando el comedor. El brillo del mármol me devolvía mi reflejo torcido, como si la casa también se burlara de mí. Me obligué a sonreír mientras colocaba las copas de cristal y las servilletas de lino. Cada movimiento era un acto de resistencia. Clara entró en la sala con un vestido de diseñador que caía como una cascada sobre su cuerpo. «¿Qué tal? ¿Te gusta?», me preguntó, sabiendo que no podía decir lo que pensaba. Asentí con una sonrisa falsa. «Es elegante». Ella se miró en el espejo y se perfumó otra vez. Esta noche vienen socios de la empresa de Mateo, gente que sabe apreciar el buen gusto. Traducido: personas que no deberían verme demasiado. Me pidió que preparara el café y luego me retirara temprano. No protesté. Aprendí que en su mundo la obediencia se confundía con educación. Por la tarde, la casa parecía un escaparate de lujo. Las lámparas doradas encendidas, las velas aromáticas distribuidas con precisión, la música de fondo sonando con elegancia medida. Mateo llegó con una botella de vino carísimo. Al verme, sonrió apenas. «Todo está en orden, mamá». Su voz sonó más amable de lo habitual, pero también más vacía. Yo respondí con un sí, hijo, que me supo a distancia. En esa casa de abundancia, lo único escaso era el afecto. Acomodé las flores en el jarrón de cristal y me escondí en la cocina, mi único refugio. Escuché las puertas abrirse y el eco de las risas llenando el salón. Clara saludaba con su tono encantador, Mateo servía el vino, los invitados comentaban sobre negocios y viajes. Todo sonaba perfecto, hasta que escuché una frase que me heló. «La casa tiene un estilo precioso, Clara. Se nota que es tuya». Ella sonrió y respondió: «Sí, la decoré yo, pero fue Mateo quien la compró». Sentí el corazón latir con fuerza. Mentía con una naturalidad que daba miedo. Yo, desde la cocina,
Apreté el borde de la encimera hasta que los dedos me dolieron. Quise salir y gritarles la verdad, pero me contuve. No era el momento. Aprendí a reconocer cuando el silencio pesa más que la palabra. Preparé el café con calma, concentrándome en el sonido del agua hirviendo, en el aroma que llenaba el aire. A veces la rutina era la única manera de no romperme. Mientras vertía el líquido en la cafetera, me dije que pronto, muy pronto, la mentira tendría un precio. Nadie puede vivir eternamente del brillo ajeno. Cuando llevé las tazas, Clara me detuvo con un gesto. No hace falta, Rosa, los camareros se encargan. Fingí sonreír y regresé a la cocina. Desde allí, pude verlos por el reflejo del espejo del pasillo. Ella hablaba animadamente, moviendo las manos con elegancia. Él asentía, riendo con esa risa vacía que ahora usaba en público. Era una actuación perfecta. Solo que yo conocía el guión y sabía que el final no estaba escrito para ellos. Guardé silencio, pero mi mente ya planeaba los próximos pasos. Después de la cena, cuando todos se fueron, la casa quedó en calma. El perfume de Clara seguía flotando, pesado, insistente. Ella subió las escaleras, cansada pero satisfecha. Mateo se quedó en el sofá, mirando su celular. Salió todo bien, dijo sin levantar la vista. Asentí. Sí, salió bien. Mis palabras eran simples, pero por dentro hervían. Pensé en las veces que Clara se jactó de su buen gusto, de sus muebles, de sus viajes pagados con mi sacrificio. Pensé en cómo el dinero puede comprar silencio, pero nunca respeto. Cuando subí a mi cuarto, abrí el armario y saqué el sobre. Lo abrí con cuidado, como si fuera una reliquia. La luz de la lámpara iluminó los sellos, las firmas, mi nombre escrito con tinta negra. Propiedad de Rosa Morales. Lo repetí en voz baja. Propiedad. Era una palabra pesada, pero hermosa. Guardé los papeles y cerré el armario. Esa noche no lloré. El dolor ya no era una herida abierta, era una fuerza que se endurecía, que esperaba. Antes de dormir, escuché a Clara hablando por teléfono. Su voz sonaba suave, complacida. Sí, todo está saliendo perfecto. Pronto podremos vender la casa y mudarnos a algo más grande. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Sentí que el aire se me cortaba. Quise abrir la puerta, enfrentarla, pero me contuve. No podía cometer un error. El enemigo más peligroso es el que no sabe que lo observas. Apagué la luz y me recosté. La oscuridad me abrazó, pero no me asustó. Era la calma antes del movimiento. Cuando amaneció, el sol entró por la rendija del techo e iluminó mi bolso sobre la silla. Lo miré con serenidad. Ya no tenía miedo. El perfume de la mentira seguía impregnando las paredes, pero yo sabía que pronto se disiparía. Las fragancias se desvanecen. La verdad, no, y cuando llegara el momento, la mía olería a justicia. Esa mañana, la casa estaba más silenciosa de lo normal. Clara hablaba por teléfono en el salón, su voz dulce y calculada resonaba entre los muros. Sí, el notario nos recibirá esta semana. Solo necesito que Rosa firme el documento, no se preocupe, es un trámite sin importancia. Su frase me detuvo en seco. Desde la cocina, fingí no escuchar, pero el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Sabía que venía algo. Cuando terminó la llamada, me buscó con una sonrisa que no prometía nada bueno. Rosa, ¿podrías venir un momento? Mateo quiere hablar contigo. Me limpié las manos con el paño y caminé hacia ellos. Mateo estaba sentado en el sofá, con una carpeta sobre la mesa. Mamá, dijo, evitando mirarme directamente, hay unos documentos del seguro de la casa que necesitamos actualizar. Nada complicado, solo una firma. El tono de su voz sonaba ensayado, como si hubiera practicado esa mentira frente al espejo. Claro, hijo, respondí con calma, enséñame. Clara me extendió una hoja perfectamente doblada,
y mientras lo hacía, su perfume caro se mezcló con el aire, sofocante, invasivo. Tomé el documento y lo leí despacio. Las letras pequeñas bailaban frente a mis ojos. Era una cesión de derechos. Si la firmaba, la propiedad pasaba a nombre de Mateo. Levanté la mirada y los vi esperando. Clara sonreía con esa tranquilidad falsa que solo tienen los que creen tener la victoria asegurada. Mateo se movía inquieto, incapaz de sostenerme la mirada. Cerré la carpeta con cuidado. ¿Y esto exactamente qué asegura?, pregunté. Clara respondió antes que él. Es solo una formalidad legal, Rosa, para proteger la casa. Su voz era miel sobre veneno. Por dentro hervía. Sentí el impulso de gritarles la verdad, de poner los papeles originales sobre la mesa y arruinar su teatro. Pero me contuve. No era el momento. Fingí credulidad. Si es por el bien de la casa, no hay problema. Tomé la pluma y firmé con mi nombre completo, con una calma que los desconcertó. Clara sonrió, satisfecha. Mateo exhaló, aliviado. Yo guardé silencio. Sabía que esa firma no tenía ningún poder sobre la verdad, porque lo que ellos ignoraban era que los documentos originales, los que realmente valían, seguían a salvo bajo mi colchón. Cuando subieron al dormitorio, me quedé sola en el salón. El reloj de pared marcaba las 11. Miré la hoja recién firmada y pensé en la ironía. A veces, dejar que los demás crean que ganan es la mejor forma de vencer. Rompí la copia que me habían dado y guardé los pedazos en el cajón del mueble. Luego caminé por la casa observando cada detalle: los cuadros caros, las lámparas doradas, los muebles de diseñador. Todo comprado con dinero que alguna vez fue mío y que volvería a serlo. No por codicia, sino por justicia. Esa tarde, Clara salió con su madre a un spa de lujo. Mateo se quedó en la oficina, según dijo. Aproveché la soledad para bajar los documentos verdaderos. Los extendí sobre la mesa y los leí una vez más, confirmando cada sello, cada firma. Todo estaba en regla. Me sentí fuerte, serena. Me serví una taza de café y la bebí despacio, observando cómo la luz del atardecer caía sobre el mármol. Pensé en mi esposo, en cómo me habría mirado en ese momento. Nunca dejes que te roben lo que te pertenece, me había dicho una vez. Tenía razón. Cuando regresaron, la casa olía a perfume caro y risas falsas. Clara traía bolsas nuevas de una boutique, presumía un collar de perlas mientras Mateo la observaba con orgullo. Fue un día productivo, dijo ella. Yo fingí una sonrisa. Qué bueno, se nota que lo disfrutan. Nadie notó el sarcasmo en mi voz. Me retiré a la cocina, dejándolos en su mundo brillante, tan perfecto como vacío. Lavé los platos en silencio, pensando lo fácil que es esconder el egoísmo detrás del lujo. Más tarde, Mateo llamó a la puerta de mi habitación. Gracias por firmar, mamá. Sé que a veces soy distante, pero lo hago por tu bien. Quiero darte tranquilidad. Me reí sin que se notara. Lo sé, hijo. Siempre haces lo que crees correcto. Él me abrazó con torpeza. Sentí su perfume mezclado con el de Clara, ese olor a éxito que tanto lo cegaba. Cuando se fue, me quedé quieta, mirando la puerta cerrada. No sabía si sentir tristeza o pena. Tal vez ambas. Pero también orgullo. Porque esta vez, yo tenía el control. Esa noche no dormí. Me senté frente al espejo y me observé a la luz de la lámpara. Vi a una mujer que ya no temía. Había aprendido a esperar, a jugar con el mismo silencio que antes la hundía. Tomé el sobre y lo besé. Tu momento se acerca, murmuré. Guardé los papeles y apagué la luz. Afuera, el viento movía las cortinas, y por primera vez, el sonido me pareció una melodía. La casa dormía, pero algo en su interior ya estaba despierto. Al amanecer, abrí las ventanas y dejé que el aire entrara. El sol iluminó el suelo de mármol, los muebles caros, las flores frescas. Todo parecía igual, pero ya no era lo mismo. Ellos creían haber ganado, y esa era su mayor debilidad. Cerré las cortinas, serví café y sonreí. Pronto sabrían que el lujo no sirve de escudo cuando la verdad golpea.
Y yo sería quien diera el primer golpe, suave, pero definitivo. La tarde del sábado llegó cargada de una calma que no me gustaba. Clara vestía de gala, un vestido negro con bordes dorados, joyas que brillaban como si quisieran competir con las luces del salón. Mateo ajustaba su corbata frente al espejo, impecable, con ese aire de quien quiere impresionar al mundo. «Tendremos una cena importante», me dijo Clara, gente del Club Privado de Madrid. «Por favor, procura no aparecer mucho». Su voz sonaba dulce, pero cada palabra era una orden disfrazada. Asentí, porque sabía que discutir con ella era perder tiempo. Pasé la tarde preparando los postres. El aroma del chocolate llenaba la cocina, y mientras mezclaba los ingredientes, pensaba en cómo los olores del hogar podían volverse tristes cuando se mezclan con desprecio. Escuchaba risas en el salón, el tintinear de las copas, las conversaciones sobre viajes a las Maldivas y relojes de lujo. Todo sonaba tan lejano que me costaba creer que vivíamos bajo el mismo techo. Me limité a observar desde la puerta, invisible, acostumbrada a que mi presencia no contara. Uno de los invitados me vio pasar y preguntó quién era. Clara respondió sin dudar: «Ah, ella es Rosa, la empleada de confianza». Sentí como la sangre me hervía, pero seguí caminando. Era una humillación más, una piedra más en la montaña del desprecio. Mateo no dijo nada. Su silencio fue su consentimiento. En ese momento entendí que él ya no me veía como madre, sino como parte del mobiliario. No lo odiaba, simplemente me dolía. Porque lo había amado demasiado como para desearle vergüenza. Cuando sirvieron el vino, Clara me llamó desde la mesa. «Rosa, ¿podrías traer el postre?». Fui hasta la cocina, tomé la bandeja y regresé. Todos la observaban mientras hablaba de moda, de joyas, de lo difícil que era encontrar buen servicio doméstico. Reí por dentro. Coloqué el postre sobre la mesa con cuidado, pero un pequeño temblor en mi mano hizo que una gota de caramelo cayera sobre el mantel. «Por favor», exclamó Clara, fingiendo horror. «Este mantel es de seda italiana». Todos rieron suavemente, como si yo fuera parte del espectáculo. Mateo se puso de pie, incómodo, pero no me defendió. «No pasa nada, Clara», dijo, más para los invitados que para mí. Me disculpé en voz baja y recogí el plato manchado. En ese instante sentí algo romperse dentro. No era tristeza, era algo más profundo, como si una parte de mí muriera en silencio para dejar espacio a otra que nacía. La que ya no pediría permiso para existir. Regresé a la cocina y dejé la bandeja sobre la encimera. El sonido del cristal al golpear la superficie fue un grito ahogado. Cuando todos se marcharon, el reloj marcaba casi la medianoche. Clara subió a su habitación sin mirarme, y Mateo se quedó recogiendo copas, fingiendo que nada había pasado. «No te lo tomes personal, mamá», dijo con un tono cansado. «Clara es exigente, pero no lo hace con mala intención». Lo miré en silencio, con una calma que lo descolocó. «No te preocupes, hijo. Hay humillaciones que enseñan más que las palabras». Él frunció el ceño, sin entender. Le sonreí. No valía la pena explicarle que acababa de enseñarme la última lección que necesitaba aprender. Cuando me quedé sola, apagué las luces del salón y observé el reflejo de la luna en el mármol. Ese brillo frío me recordó quién era y lo que había olvidado. Subí a mi cuarto, abrí el armario y saqué el sobre. Lo puse sobre la cama y lo miré largo rato. «Ellos creen que ganan», susurré. «Pero no se puede ganar cuando lo que defiendes es una mentira». Guardé los papeles y cerré el armario. No era el momento de actuar todavía, pero ya no faltaba mucho. Esa noche no dormí. Escuché cómo Clara reía al teléfono, cómo Mateo la complacía en todo. En medio de la oscuridad, pensé en mi esposo, en su paciencia, en su fuerza. Él me habría dicho que esperara el momento exacto, que la verdad no necesita gritar. Y así lo haría. Esperar. Pero ya no desde la sumisión, sino desde la certeza. Porque la justicia no llega con ruido, llega con la misma elegancia con la que ellos presumen su miseria. Al amanecer, el olor del café me despertó. Preparé la mesa del desayuno como siempre, con el mismo cuidado de toda la vida. Pero esta vez, mientras servía el azúcar, una sonrisa se dibujó en mis labios. Sabía algo que ellos no.
Sabía que el fin del teatro estaba cerca y que yo sería quien bajara el telón. No con gritos, sino con papeles. Con mi nombre. Con la verdad. El domingo amaneció con una claridad extraña. Todo parecía tranquilo, pero el aire pesaba distinto, como si la casa presintiera que algo iba a cambiar. Me levanté temprano, preparé café y me senté frente a la ventana del pasillo. El sol bañaba el mármol del suelo, haciéndolo brillar como oro. Pensé en lo irónico que era, tanto lujo y tan poca paz. Mateo dormía aún, y Clara hablaba por teléfono en el jardín, organizando una reunión con la agencia de viajes. Quiero algo exclusivo, con vista al mar, que refleje nuestro estilo de vida, decía. No pude evitar sonreír. Pronto, su estilo de vida cambiaría de vista. Cuando terminaron el desayuno, Clara salió con su madre. Mateo se quedó en la sala, revisando facturas. Me acerqué para limpiar la mesa, y sin querer, vi que uno de los papeles era la copia del documento que yo había firmado días atrás. ¿Todo bien, hijo?, pregunté con calma. Sí, mamá, respondió sin levantar la vista. Estamos planeando algunas cosas. No te preocupes. Asentí. No lo hago. Dije esas palabras con una serenidad que él no entendió. Mientras me alejaba, sentí algo encajando dentro de mí, como una pieza que por fin encontraba su lugar. Pasé la tarde en mi habitación. Extendí los papeles sobre la cama y los revisé una vez más. Todo estaba en regla. Los sellos, las firmas, los plazos. Mi nombre seguía brillando, intacto. Tomé una hoja en blanco y escribí una carta a mano, con la misma letra que usaba para escribirle a Mateo cuando era niño. No era una carta de reproche, sino de cierre. Le contaba cómo había comprado esa casa, cómo cada pared tenía una historia, cómo había aprendido que el silencio también puede ser un escudo. La doblé con cuidado y la guardé entre los documentos. Quería que la encontrara cuando todo terminara. Por la noche, llamé al notario. Su voz, grave y pausada, me tranquilizó. Estoy lista, le dije. Quiero iniciar la recuperación. Él no pareció sorprendido. Sabía que diría eso, doña Rosa. La espero mañana en la oficina. Traiga los papeles originales. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, no de miedo, sino de emoción. Era la primera vez en años que sentía el control de mi propia historia. Caminé por la habitación de un lado a otro, repitiéndome, mañana todo empieza. A la mañana siguiente, Clara preparaba sus maletas para el viaje que había reservado. Estaremos fuera 3 días. Rosa, deja la casa en orden. Su tono sonaba despreocupado, confiado. Por supuesto, respondí. Me entregó un fajo de billetes para cubrir los gastos y me dio instrucciones que apenas escuché. Cada palabra suya sonaba lejana, irrelevante. No entendía que mientras ella planeaba su escapada, yo planeaba mi regreso. Cuando salieron, el silencio de la casa fue distinto. Ya no era vacío, era libertad. Tomé el metro hasta el barrio de Salamanca. El trayecto se me hizo corto. En la notaría, el señor Fernández me recibió con una sonrisa. Trajo todo. Asentí. Extendí los papeles sobre su escritorio. Perfecto, dijo. Solo necesitamos su firma aquí. Firmé sin titubear. Esto se llama restitución de propiedad, explicó, y tiene efecto inmediato. Nadie puede reclamar lo que legalmente sigue siendo suyo. Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos. No lloré. Respiré hondo y sonreí. Por fin, la justicia tenía mi nombre. De regreso a casa, el aire me pareció más ligero. Me detuve frente a una joyería. En el escaparate, brillaban collares de perlas y relojes caros. Pensé en Clara, en cómo medía el valor de una persona por lo que usaba, no por lo que era. Miré mi reflejo en el cristal. No llevaba joyas, pero mi mirada tenía algo que ella nunca tendría: paz. Compré una rosa blanca en la floristería de la esquina y seguí mi camino. Era un gesto pequeño, pero simbólico. Una promesa de lo que vendría. Al llegar, todo estaba en orden. Dejé la flor sobre la mesa del comedor, justo donde un día me prohibieron colocar las flores. La casa estaba silenciosa, hermosa,
ajena. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, recordando cada risa, cada lágrima. Ya no sentía tristeza, solo gratitud. Esa casa había sido mi cárcel, pero también sería mi liberación. Y aunque todavía quedaba una última escena por vivir, sabía que ya no podía perder. Esa noche dormí profundamente. Soñé con mi esposo, sonriendo desde la puerta, diciéndome que el tiempo siempre pone a cada quien en su lugar. Desperté con el alma liviana. Afuera, el sol bañaba las ventanas grandes, y el aire olía a nuevo comienzo. El plan estaba en marcha. Ya no había marcha atrás. Pronto, la dignidad volvería a sentarse en mi mesa. ¿Y tú? Si la vida te diera la oportunidad de recuperar lo que te arrebataron, ¿buscarías justicia o perdón? ¿Esperarías o actuarías sin mirar atrás? 3 días después, Clara regresó del viaje con su madre. Llegaron con bolsas de tiendas exclusivas, perfumes nuevos y esa risa ligera que solo tienen quienes creen que nada puede tocarles. La casa olía a aeropuerto y a dinero recién gastado. Rosa, pon a lavar la ropa y abre las ventanas. Huele a encierro, dijo Clara, dejando el bolso sobre el sofá de cuero. Sí, señora, respondí. Ni ella ni Mateo notaron la calma que había en mi voz. El plan estaba completo, solo faltaba esperar el momento perfecto. Y ese momento, lo intuía, llegaría pronto. Pasaron los días y todo parecía normal. Mateo hablaba por teléfono sobre un nuevo negocio, Clara organizaba otra cena. Será pequeña, solo para gente cercana, dijo, pero yo sabía que en su lenguaje eso significaba lujo y espectáculo. Mandó pulir el mármol, limpiar las copas y encargar comida a un restaurante elegante del centro. Esa noche, mientras observaba las preparaciones, pensé que no había casualidades. La vida, con su ironía, me había regalado el escenario exacto para la verdad. El día de la cena, la casa resplandecía. Las lámparas doradas iluminaban cada rincón, las velas desprendían un aroma suave a jazmín y los muebles parecían más brillantes que nunca. Yo me movía en silencio, observando los detalles, memorizando cada gesto de Clara. Ella daba órdenes como siempre, sin imaginar que todo lo que tocaba pronto dejaría de pertenecerle. Rosa, cuidado con las copas, me dijo sin mirarme. Tranquila, respondí. Mi voz sonó tan firme que incluso ella se detuvo un segundo, desconcertada. Luego siguió su rutina, convencida de que yo seguía siendo la misma. Mateo se acercó antes de que llegaran los invitados. No hagas comentarios, mamá, ¿sí? Esta noche es importante. Me lo dijo sin agresividad, pero con esa frialdad que ya le era natural. Descuida, hijo, solo observaré, respondí. Y lo haría, sí, pero no como él pensaba. Desde la cocina, escuché cómo los invitados iban llegando. Risas, perfumes caros, voces que hablaban de dinero, inversiones, exclusividad. Todo ese brillo vacío. Y en medio de eso, mi silencio era un trueno contenido. A las 9, Clara levantó su copa para hacer un brindis. Su voz sonó segura, encantadora. A la familia, al éxito, a las nuevas oportunidades. Todos aplaudieron. Yo observaba desde el pasillo, invisible, como siempre. Pero esta vez, algo en mi pecho ardía. Era la mezcla de años de dolor con segundos de poder. Sabía que tenía que elegir el momento justo. Cuando las risas comenzaron a sonar más fuertes, respiré hondo. Era ahora. Subí a mi cuarto y abrí el armario. Saqué el sobre. Lo sostuve entre las manos, sintiendo su peso, su historia, su verdad. Miré al espejo antes de salir. Vi a una mujer distinta. Ya no había cansancio en mis ojos, sino determinación. Me puse el vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Lo planché con cuidado, me recogí el cabello y bajé las escaleras despacio. Cada paso resonaba como un tambor en mi corazón. En el salón, el murmullo se detuvo apenas crucé la puerta. ¿Qué haces aquí, mamá?, preguntó Mateo, intentando mantener la calma. Clara giró, sorprendida, con una copa en la mano. Vuelve a tu cuarto, Rosa, por favor. No es momento. Seguí caminando hasta la mesa. Mis manos no temblaban. Este también es mi momento,
dije con voz clara. Nadie habló. Puse el sobre la mesa y lo deslicé hacia Mateo. Hay algo que deben saber. Sentí las miradas clavadas en mí, la incomodidad flotando en el aire. Mateo frunció el ceño y abrió el sobre. Reconoció los documentos de inmediato. «¿Qué es esto?», murmuró. «La verdad», respondí. Clara se puso de pie, intentando sonreír. «Esto no es apropiado, Rosa». «Lo inapropiado fue hacerme invisible en mi propia casa», respondí. Mi voz no tembló. «Ustedes celebran con copas de cristal lo que no les pertenece. Esta casa, esta mesa, estas paredes, son mías». Nadie se movió. Ni siquiera el aire. El notario, a quien había avisado con anticipación, entró en ese momento acompañado de una mujer con una carpeta. «Buenas noches. Según estos documentos, la propiedad registrada a nombre de doña Rosa Morales se mantiene vigente. Los actuales ocupantes deberán desalojar en un plazo de 48 horas. El silencio fue total. Clara se quedó petrificada. Mateo palideció. Yo los observé en calma, sin rencor, solo con dignidad. Los que no respetan, dije, buscarán otro techo. Esa noche dormí profundamente. No por la victoria, sino por la paz. Al cerrar los ojos, sentí que cada lágrima, cada humillación, se había transformado en fuerza. No soñé con venganza, soñé con libertad. La casa estaba igual que siempre, pero el aire era otro. Ya no pesaba. Por fin, el silencio tenía el sonido que siempre debió tener, el de la verdad hablada sin miedo. Nunca olvidaré el silencio que siguió a mis palabras. Era tan espeso que podía sentirse en la piel, como si el aire se negara a moverse. Mateo sostenía los papeles entre las manos, pero no los leía. Los miraba con incredulidad, como si su propio pasado lo estuviera traicionando. Clara, en cambio, se mantenía de pie, fingiendo serenidad, aunque su rostro empezaba a quebrarse. «Esto es un malentendido», dijo. Pero el notario la interrumpió con voz firme. «No hay error alguno, señora. Los registros son claros. Esta propiedad pertenece legalmente a doña Rosa Morales». Los invitados se miraban entre sí, incómodos, sin saber si debían marcharse o quedarse a presenciar la caída. Algunos intentaban disimular con sonrisas nerviosas, otros simplemente bajaban la mirada. Yo no buscaba humillarlos. Solo quería recuperar lo que era mío. «Durante años me hicieron sentir una intrusa en mi propia casa», dije despacio. «Pero esta noche, la verdad también se sienta a la mesa». Nadie respondió. Clara soltó la copa, que cayó al suelo y se rompió con un sonido agudo, casi liberador. Mateo trató de hablar. «Mamá, no entiendo. ¿Por qué hacer esto delante de todos?» Lo miré con ternura y tristeza. «Porque delante de todos me hicieron sentir menos. Y a veces, hijo, la lección solo llega cuando se da en voz alta». Quiso replicar, pero no pudo. El notario le pidió firmar la notificación de desalojo. «Tienen 48 horas», repitió. Las palabras rebotaron por las paredes, pesadas, definitivas. En ese instante, supe que ya nada volvería a ser igual. Clara intentó recuperar el control. «Esto no va a quedar así, Rosa. No puedes humillarnos». La miré, tranquila. «No los humillo, Clara. Solo les devuelvo la vergüenza que me robaron». Sus labios temblaron, y por primera vez vi miedo en sus ojos. No miedo al desalojo, sino al espejo que la realidad le ponía enfrente. Ella, que siempre habló de clase, de educación, de elegancia, ahora temblaba ante una mujer que solo necesitó decir su verdad. Los invitados empezaron a irse, uno a uno, en silencio. Nadie se atrevió a despedirse de ellos. En el suelo, los pedazos de la copa reflejaban las luces del candelabro como si fueran lágrimas de cristal. Yo caminé hasta la mesa y toqué el mantel de lino. El mismo mantel del día en que Mateo me prohibió colocar las flores. «Qué curioso», pensé, «cómo cambian las manos que mandan». Pasé la yema de los dedos por el borde y sonreí sin alegría. La vida siempre encuentra su manera de equilibrarse. Mateo se acercó. «Mamá, no puedes echarnos así».
Su voz sonaba débil, casi infantil. Claro que puedo, respondí con calma. Esta casa se pagó con mis años, con mis ahorros, con mi fe en ti. Pero el respeto no se hereda, se aprende. Y tú olvidaste aprenderlo. Se quedó callado. La mujer que había sido su madre, la que él creyó débil, se alzaba ahora frente a él, firme, tranquila. No con odio, sino con la dignidad de quien ha esperado demasiado. El notario guardó los documentos y me miró con respeto. La ley está de su parte, doña Rosa. Si necesita apoyo para hacer efectiva la orden, llámeme. Asentí, agradecida. Cuando él y su asistente se marcharon, el silencio volvió a llenar el salón. Clara se dejó caer en una silla, derrotada. Mateo seguía de pie, inmóvil. No dije nada más. Me giré hacia la escalera y subí despacio, dejando que el sonido de mis pasos fuera el cierre de aquella escena. En mi habitación, abrí las ventanas. El aire nocturno entró fresco, llevándose el olor del vino, del miedo, de la mentira. Desde arriba escuchaba murmullos, el crujir de las copas al ser recogidas, el eco lejano de una cena que había terminado sin postre. Me senté en la cama y miré mis manos. Temblaban, pero no de nervios, sino de alivio. Tantos años contenida, tantos silencios tragados, y ahora, por fin, la verdad se había pronunciado sin temblar. A medianoche bajé al salón. No quedaba nadie. Solo los restos de la cena, las velas consumidas y un aroma tenue de perfume caro que se desvanecía. Me serví una copa de vino y la levanté sola. Por la dignidad, susurré, y bebí despacio. Sentí el sabor ácido en la lengua, como la vida misma, amarga, pero necesaria. Luego dejé la copa sobre la mesa y apagué las luces. No necesitaba testigos. El silencio era mi aplauso. Subí las escaleras una última vez y me detuve frente al cuadro familiar del pasillo. En la foto, Mateo sonreía, joven, inocente. Pasé los dedos por su rostro y le dije al retrato lo que no pude decirle a él. No te guardo rencor, hijo. Solo espero que algún día entiendas que una madre no necesita lujo, solo respeto. Y con esa frase, supe que el banquete había terminado. No el de la comida, sino el de la mentira. Esa noche, después de la tormenta, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto, más profundo, más real. Caminé descalza por el salón, y cada paso hacía eco sobre el mármol. Ese sonido me estremecía, no por miedo, sino por reconocimiento. Durante años limpié ese mismo suelo con las manos agrietadas, intentando borrar las huellas de otros. Ahora, el mármol devolvía las mías, firmes, seguras. Por primera vez, esa casa respiraba conmigo. Me senté en una de las sillas y me quedé mirando la mesa vacía, el mantel aún extendido, las copas medio llenas. Todo estaba quieto, como si el tiempo se hubiera detenido a observarme. Mateo y Clara se habían encerrado en su habitación. Escuché cómo discutían en voz baja, con ese tono nervioso que tienen los que no saben cómo sostener una mentira. Cerré los ojos y los dejé hablar. Ya no me importaba lo que dijeran. Había aprendido que la verdad no necesita defensa, se sostiene sola. La noche era larga, pero en mi pecho había calma. La calma de quien ha cumplido una promesa silenciosa. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando el eco del mármol como una melodía vieja que volvía a sonar. A la mañana siguiente, la luz entró por las ventanas grandes, dorada, cálida, viva. Bajé las escaleras con la sensación de estar estrenando una vida nueva. El aire olía a limpieza, a comienzo. Clara había bajado también, con el rostro pálido, sin maquillaje, sin su habitual elegancia. «Nos iremos hoy», dijo, evitando mirarme. Asentí. Buena decisión. No hubo gritos, ni reproches. Solo ese intercambio breve, casi respetuoso, que ocurre cuando ya no queda nada que decir. Mateo apareció minutos después con una maleta en la mano. «No quiero dejar las cosas así, mamá», dijo con voz baja. «Así están», respondí. «Y así deben quedarse, por ahora». Quiso acercarse, pero di un paso atrás. A veces el amor también necesita distancia, hijo. Bajó la mirada, sin discutir. No había rabia en mí,
solo cansancio y una tristeza vieja que por fin encontraba descanso. Verlo marchar dolía, pero dolía distinto. Como duele el final de algo que sabes que ya no podía sostener. Cuando cerraron la puerta, la casa quedó vacía. Me quedé quieta en medio del salón, escuchando el ruido lejano del coche alejándose. Luego, silencio. Un silencio puro, casi sagrado. Caminé hasta el ventanal y abrí las cortinas. El sol iluminó los muebles, el cristal, las flores frescas. Todo parecía nuevo, aunque nada había cambiado. Sonreí. El lujo seguía ahí, pero ya no me intimidaba. Aprendí que las cosas solo tienen poder sobre ti si tú se lo das. Pasé la tarde recorriendo cada rincón. El dormitorio principal, el estudio, el jardín. Todo tenía un olor distinto. El aroma del control se había ido, y en su lugar había paz. Fui hasta la cocina, donde tantas veces había llorado en silencio. Preparé café, el primero en mucho tiempo que me supo a libertad. Lo serví en mi taza favorita, la que Clara había querido tirar por anticuada. Bebí despacio, sintiendo el calor en las manos, el sabor del presente. Por fin, el hogar volvía a ser hogar. Por la noche, encendí una lámpara en el salón y abrí las ventanas. El aire fresco entró, moviendo las cortinas. El mármol reflejaba la luz tenue como si respirara. Me senté en la mesa, saqué una hoja y escribí una carta para mí misma. Lo lograste, puse al principio. No con venganza, sino con verdad. La doblé y la guardé en el cajón donde antes había escondido mi miedo. Pensé en mi esposo, en cómo habría sonreído al verme. Tal vez, en alguna parte, también él escuchaba el eco del mármol. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. Afuera, la ciudad seguía viva, pero dentro todo estaba en calma. Soñé con el jardín lleno de flores, con la risa de Mateo cuando era niño, con mis manos sirviendo pan en una mesa donde todos se miraban sin desprecio. Desperté antes del amanecer, con el corazón liviano. Me levanté y caminé descalza otra vez. El mármol, frío y suave, me saludó como a una vieja amiga. Me detuve frente al espejo del pasillo. Me miré largo rato. Vi a una mujer mayor, sí, pero también a alguien nueva. Alguien que ya no teme. El rostro era el mismo, pero la mirada no. Era la de alguien que había cruzado el dolor y había vuelto con dignidad. Acaricié mi reflejo con los dedos y sonreí. Bienvenida de nuevo, Rosa, susurré. Cuando el reloj marcó las 8, sonó el timbre. Era el jardinero, que venía a podar las plantas. Le abrí la puerta y le pedí que dejara las flores más altas junto al ventanal. Quiero que entre la luz, le dije. Él asintió y me sonrió. Yo también sonreí. Porque esa mañana entendí algo simple. El mármol ya no era símbolo de frialdad, sino de fortaleza. Y ese eco, el de mis pasos firmes sobre él, era la música de mi nueva vida. 2 semanas después de que Mateo y Clara se marcharan, la casa comenzó a transformarse. Ya no había risas falsas ni órdenes secas. Solo el sonido de mi propia respiración y el canto suave de los pájaros en la terraza. Empecé por lo más simbólico, la mesa del comedor. Aquella misma que me prohibieron tocar. La limpié con mis propias manos, pasé un paño húmedo por la madera brillante y quité el mantel de lino que alguna vez sirvió para humillarme. Ahora sí, murmuré. Esa mesa volvería a tener propósito, pero no de ostentación, sino de unión. Llamé a un carpintero del barrio y le pedí que la ampliara. Quiero que quepan muchos, le dije. Me miró sorprendido, pero sonrió. Durante los días siguientes, la casa se llenó de ruidos nuevos, martillazos, olor a barniz, el ir y venir de hombres trabajando. El lujo de antes se mezclaba ahora con la sencillez del esfuerzo. Cambié los candelabros dorados por lámparas de cerámica, las cortinas de seda por telas ligeras. Por primera vez, el hogar tenía mi esencia. Ya no era una exhibición, era refugio. Con el dinero que tenía en mi cuenta, renové el jardín. Planté lavandas, rosales y geranios. Quería que el aire oliera a vida, no a perfume artificial. Los vecinos me veían trabajar y se acercaban a saludar. «Qué bonita está dejando la casa, doña Rosa», me decían. Sonreía sin explicarles todo lo que esa frase significaba.
porque no era solo una casa, era mi segunda oportunidad. Cada flor era una victoria. Cada clavo, una reparación silenciosa del alma. El domingo siguiente, preparé una comida especial. Cociné como hacía años no lo hacía, guiso de cordero, pan casero y vino tinto. Coloqué platos sencillos, vasos comunes, pero limpios y brillantes. Fui al mercado y compré flores frescas. Esta vez nadie me detuvo al ponerlas sobre la mesa. Cuando terminé de decorar, me quedé observando el resultado. No había oro ni cristales caros, pero todo tenía calidez. Me temblaron las manos, pero era de emoción. Había esperado demasiado por ese momento. A las 2 de la tarde, los primeros invitados tocaron el timbre. Vecinos, amigos del barrio, algunos ancianos que solían almorzar solos. Los recibí con abrazos y risas. «Siéntense donde quieran», les dije. Nadie tenía un lugar fijo, porque todos eran importantes. Mientras servía la comida, escuchaba el murmullo de las conversaciones, las carcajadas, el sonido de los cubiertos chocando con los platos. El hogar volvía a tener música. No de piano ni de copas finas, sino de humanidad. Uno de los vecinos, don Felipe, levantó su copa. «Por usted, doña Rosa. Por su fuerza». Todos brindaron. Yo sonreí, con lágrimas contenidas. «Por la vida», respondí. En ese momento entendí que el respeto no se pide, se inspira. Y que a veces la justicia llega sin ruido, disfrazada de calma. La tarde se alargó entre historias, recuerdos y promesas de volver cada domingo. Sentí que mi casa había vuelto a su verdadera función, ser refugio, no escenario. Cuando todos se marcharon, recogí la mesa lentamente. El sol entraba por las ventanas, bañando todo en tonos dorados. Me quedé mirando las flores en el centro, girasoles, alegres y firmes, apuntando hacia la luz. Pensé en Mateo. En si estaría bien. En si, en algún rincón de su conciencia, habría entendido lo que perdió. No sentí rencor. Solo una nostalgia serena, como quien recuerda una canción que ya no duele. Esa noche, al cerrar las ventanas, respiré hondo. El aire olía a pan recién hecho y a esperanza. Me senté un momento en la nueva mesa y acaricié la superficie. En esa madera estaban grabados todos mis silencios, mis lágrimas y mis victorias. Encendí una vela, no por tristeza, sino por gratitud. «Gracias por no rendirte, Rosa», me dije en voz baja. Afuera, la luna iluminaba el jardín, y su reflejo entraba por el cristal como una caricia. Antes de dormir, abrí la carta que le había escrito a Mateo semanas atrás. No para enviarla, solo para leerla una vez más. «Te perdono», decía al final. Y entendí que el perdón no borra el pasado, pero limpia el alma. Lo guardé en el cajón y apagué la luz. En la oscuridad, sonreí, porque a veces, la venganza más profunda es la paz. ¿Y tú? Si la vida te diera la oportunidad de empezar de nuevo, ¿llenarías tu mesa de odio o de amor? ¿A quién invitarías a sentarse contigo? El domingo amaneció con una luz distinta. El cielo estaba despejado, el aire fresco, y el canto de los pájaros entraba por las ventanas abiertas. Preparé el café con calma, como quien se alista para un día especial. No sabía por qué, pero en el corazón sentía que algo importante iba a suceder. Puse el mantel blanco sobre la mesa, el mismo que había guardado desde que todo cambió. Coloqué platos sencillos, pan recién horneado y flores frescas en el centro. El aroma del hogar se mezclaba con el sonido del reloj marcando las horas. Todo estaba listo, pero esta vez no esperaba invitados. Me senté frente a la ventana con mi taza caliente entre las manos. La ciudad seguía su ritmo allá afuera, indiferente, pero dentro de mí todo estaba en paz. Pensé en los años que había vivido entre esas paredes. El amor, la humillación, el silencio, la justicia. Cada rincón guardaba una versión de mí. Y sin embargo, ahora todo se sentía nuevo. Las heridas se habían cerrado sin cicatrices feas, solo quedaban marcas suaves, recordatorios de lo que fui y de lo que logré. A veces la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te da algo mejor, la oportunidad de volver a ti misma. Pasado el mediodía, sonó el timbre. Me sorprendió. Al abrir la puerta,
Lo vi. Mateo, con el rostro cansado, sin traje, sin relojes caros, sin orgullo. Sostenía una bolsa de pan y una mirada temblorosa. «Mamá», dijo apenas. Por un momento, no supe qué hacer. Las palabras se me quedaron en la garganta. «Pasa, hijo», logré decir. Entró despacio, mirando todo a su alrededor, como si la casa lo rechazara y al mismo tiempo lo abrazara. Dejó la bolsa sobre la mesa y bajó la cabeza. «Vine a pedirte perdón». No respondí enseguida. Lo observé mientras respiraba con dificultad, como si el aire pesara. «¿Por qué ahora, Mateo?», pregunté. «Porque ya entendí lo que hice», dijo con voz rota. «Perdí a la única persona que nunca me pidió nada a cambio». Sus palabras me atravesaron. No con rabia, sino con ternura. Le indiqué que se sentara. Él obedeció, y por un instante vi en sus ojos al niño que alguna vez fue, el que me buscaba cuando tenía miedo. Me senté frente a él y serví café. El silencio que nos envolvía ya no era doloroso, era necesario. «No tienes que justificarte», le dije. «La vida enseña sola, y a veces, enseña con dureza». Él asintió. «Quise darte una vida de lujo, mamá, pero olvidé darte respeto». Lo escuché sin interrumpirlo. «Ya no importa el lujo, hijo. Aprendí que la dignidad vale más que cualquier cuenta de banco». Él intentó sonreír, pero las lágrimas se le escaparon. «¿Puedo quedarme a comer contigo?», preguntó. «Claro», respondí, y por primera vez en años, esa palabra no dolió. Fui a la cocina y saqué el pan que él había traído. Lo partí con mis manos, igual que aquella vez en la que me prohibió hacerlo. Pero esta vez, no había prohibiciones. El sonido del pan al quebrarse fue como un símbolo, el pasado rompiéndose sin rencor. Serví sopa, guiso y vino. Comimos en silencio, pero no era un silencio vacío. Era paz. El tiempo parecía haberse detenido entre nosotros, solo para darnos una última oportunidad de entendernos. Cuando terminamos, él se levantó y comenzó a recoger los platos. «No hace falta, Mateo», le dije. «Déjame hacerlo yo». Pero insistió. «No, mamá. Esta vez me toca a mí». Lo vi ir y venir, torpe pero sincero, lavando los platos con una sonrisa tímida. Y ahí lo entendí. El arrepentimiento también puede ser amor. A veces, llega tarde, pero cuando llega, sana. Al despedirse, me abrazó fuerte. «Gracias por no odiarme», susurró. «Nunca te odié, hijo. Solo esperé a que recordaras quién eras». Se apartó y me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Eres la mujer más fuerte que conozco». Yo sonreí. «No, Mateo. Solo soy una madre que aprendió a quedarse de pie». Lo acompañé hasta la puerta y lo vi marcharse. El sol lo envolvía al salir. No supe si volvería pronto, pero por primera vez, no tuve miedo de esperarlo. Esa tarde, el viento movía las cortinas suavemente. Me senté de nuevo en la mesa, con una copa de vino. El mismo vino que antes me supo a soledad, ahora tenía gusto a libertad. Miré las flores, el pan, la luz dorada entrando por las ventanas. Todo estaba en su lugar. Todo tenía sentido. Y aunque había perdido muchas cosas, había recuperado lo esencial, mi dignidad y mi paz. Miré al cielo y hablé en voz baja, como si alguien me escuchara. «Gracias, por darme el valor de no rendirme». Y supe que mi historia había cerrado su círculo. No con venganza, sino con perdón. No con lujo, sino con amor. El eco del pasado se apagaba poco a poco, dejando espacio para el sonido más dulce de todos, la tranquilidad. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así sonreír, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada? Si hoy te sientes rechazada, ignorada o desplazada por alguien a quien diste todo, no permitas que eso te robe la luz. Tú no eres invisible. Eres raíz, eres refugio, eres la historia que permitió que otros caminaran. Y aunque a veces la vida te haya sentado lejos de la mesa, recuerda, el valor de una madre, de una mujer que amó con el alma, no se mide por quien la acompaña, sino por la fuerza con la que sigue de pie. Quizás, como yo, limpiaste platos mientras otros brindaban con copas de cristal.
Quizás también te dolió ver que el lujo ocupaba el lugar del amor. Pero déjame decirte algo. El mármol más brillante no vale nada comparado con la dignidad que tú llevas en el corazón. Tú ya diste mucho. Criaste, cuidaste, callaste, y aún así seguiste amando. Tal vez nunca te lo agradecieron, pero aquí, te vemos. Escuchamos tu historia, sentimos tu herida, y te recordamos que no estás sola. La vida todavía guarda momentos de ternura para ti. Aún hay flores esperándote, risas por escuchar, mesas donde tu presencia será celebrada, no tolerada. Tu dignidad es el banquete más noble que existe. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, sin pedir permiso, la vida entera te sirve respeto, amor y paz. Porque los que un día te despreciaron, acabarán tocando tu puerta, buscando el calor que solo tú sabes dar. Y ahí, mi querida, será tu turno de decidir si todavía merecen un lugar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos. Aquí contamos historias que te recuerdan algo muy simple. Que todavía hay belleza, amor y segundas oportunidades esperando por ti. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no tienes idea de lo que pasó cuando un hijo gritó a su propia madre: «Mis suegros comen aquí, tú come con los perros». Ella no respondió con rabia, respondió con dignidad. Y su lección dejó a todos mudos. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo gritó: «Mis suegros comen aquí, tú come con los perros», porque el final te hará creer otra vez en la fuerza de una madre. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.